Muy buenas tardes, querido pastor. Buenas noches, entiendo, en la ciudad en la que está usted. No, aquí es todavía la tarde, todavía hace sol y hace bastante calor. Estoy en Washington, donde resido buena parte del tiempo y la verdad es que ahora mismo, en contra de lo que piensa la gente, hace bastante calor. Estamos a veintitantos grados sobre cero, veintitantos grados centígrados. Todavía hace un sol muy bonito, yo creo que queda como una hora de sol, como mínimo. Interesante, interesante, qué bueno saberlo, querido doctor. Estamos en el análisis de una problemática herética, si podríamos llamarla, por lo que ha declarado la esposa de uno de los pastores carismáticos quizás más reconocidos en habla hispana. Ella es Lisney de Font. Ella tiene su ministerio, su iglesia, junto a su esposo Juan Font, y lideran la iglesia Ebenezer, Tampa, en Florida. Ella ha señalado en una de sus predicaciones que Dios es una esencia que termina como una sustancia que termina creando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, otorgando más o menos una característica como si fueran increados. Antes de entrar en el tema específico de esta polémica, doctor, quisiera que me comente qué enseña la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. Bueno, vamos a ver, la Biblia lo que deja bastante claro es que Dios existe eternamente, por supuesto es anterior a la creación y que esa existencia se da en tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparecen denominadas Jehová indistintamente, es decir, por supuesto que Jehová es el Padre, pero hay referencias a cómo el Espíritu Santo es el mismo Jehová y hay multitud de referencias a profecías relacionadas con Jehová que cumpliría la persona del Hijo, como ese Isaías 41:3, donde se habla de cómo se prepararía en el desierto camino a Jehová nuestro Dios, una profecía cumplida por Juan el Bautista y el anuncio en el desierto de la llegada de Cristo. Esa profecía en Zacarías 11, 12 y 13, donde se habla de cómo Jehová sería evaluado, sería valorado en 30 monedas de plata, que sabemos que es el precio que se pagó a Judas por la entrega de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido la Biblia es muy clara y además la Biblia habla de una pluralidad de personas en Dios desde las primeras páginas. En el primer capítulo del Génesis ya nos encontramos con un Dios que no dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, sino que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o que en un momento determinado decide que descendamos hasta Babel para confundir las lenguas. Y esta es una enseñanza que en el Antiguo Testamento se ve de una manera mucho más parcial, más reducida, más diminuta, si se quiere, pero que desde luego en el Nuevo Testamento aparece con una enorme claridad. Lo que le acabo de escuchar a usted es una perfecta estupidez. Es decir, no sé si esto llega siquiera a herejía. Se supone que la herejía tiene que tener un mínimo de consistencia. Esto es un rebuzno, ¿eh? Y realmente lo terrible del asunto es que se preste atención a lo que no pasa de ser un rebuzno simplemente porque la persona que lo dice pues es una persona que tiene una cierta relevancia en ciertos ámbitos, ¿eh? Para mí personalmente esta gente no tiene la más mínima relevancia, nunca se la he concedido porque me parece que es gente que no tiene ni de lejos un conocimiento de la escritura mínimo como para prestarles atención. Cuando dentro de esa irrelevancia que a mí me parece indiscutible de pronto rebuznan, a mí casi lo que me sorprende es cómo el rebuzno es repetido luego una y otra vez en el sentido de, bueno, darle relevancia. Bueno, pues la relevancia es simplemente que lo dice eso. Si este rebuzno, quien lo suelta, es la mucama que viene a limpiarme la casa, pues piensas, pobrecita, y a lo mejor le regalas unos evangelios a ver si se orienta, ¿eh? Si esto lo oyes cuando vas a una cafetería, pues dices, hay que ver qué despiste tiene el señor que está sentado en la mesa de al lado que no sabe de lo que habla.
Es decir, esto en última instancia, yo me puedo imaginar el origen es alguna lectura de cábala mal asimilada, encima por gente que no tiene ni idea de lo que es la cábala, que piensa que cualquier cosa que huele a judío es de una profundidad absoluta, lo cual indica que tampoco tiene la menor idea de lo que aparece en las páginas de la Biblia y que lo ha oído en un momento determinado, la idea de las emanaciones de Dios, y entonces ha dicho, pues nada, esto lo adapto yo a las 3 personas de la Trinidad y tengo una profundidad tremenda. No, lamentablemente usted tiene una ignorancia que da pena y da ganas de llorar. Y realmente, si tuviéramos una visión equilibrada de las cosas, no le dedicaríamos a usted ni un solo minuto a hablar de su última necedad y de su última pavada, y desde luego no pensaríamos que usted y todo lo que le rodea tiene la más mínima autoridad, porque alguien que dice este tipo de cosas carece de la más mínima autoridad espiritual. Y aquí sí que entramos en un tema que a mí me parece especialmente grave, y es cómo se da espacio y cómo se da oído y cómo se da importancia a lo que dicen ciertas personas, porque a lo mejor tienen una iglesia en la Florida o en Texas o Dios sabe en qué otro estado de Estados Unidos, donde se reúnen una serie de infelices a escuchar pavadas y a que los desplumen económicamente. Y como resulta que esta gente, que muchas veces son semianalfabetos, son incapaces de escribir una sola página sin llenarla de faltas de ortografía, lo cual quiere decir que no han leído la Biblia mucho, porque solo de leer la Biblia tu ortografía mejora, ¿no? Sabes que venir se escribe con V y no con B. Y sabes que, por ejemplo, agente se escribe, o ángel se escribe con G y no con J, y esta gente no sabe ni eso. Bueno, como han triunfado en el país del norte, como parece que tienen muchas bendiciones y además recogen muchos diezmos, los damos una autoridad espiritual de la que carecen. Y de pronto aparecen con una afirmación como esta, que es penosa, es ridícula, es risible, y entonces de pronto la gente piensa que tiene delante a un gran hereje que hemos vuelto a las grandes herejías del siglo IV. No, tienen ustedes el fruto del abandono que se ha ido produciendo de la Biblia en las iglesias. Tienen ustedes el fruto de que cualquier persona que llena una iglesia se le reconoce una autoridad que espiritualmente no tiene. Tienen ustedes el fruto de considerar que una persona que es semianalfabeta, pero se ha hecho millonaria a costa de sacarle dinero a sus fieles, es un hombre o es una mujer de Dios. Y mientras el rebundo no es muy grande, esto va pasando. Pero claro, cuando de pronto un día te salen con una especie de versión gringa de la teoría de las emanaciones, entonces la gente se espanta y dice esto es una herejía. Sí, pero esto tiene una raíz. Y la raíz es la lamentable manera en que se ha ido abandonando la centralidad de la Biblia en la Iglesia. En una iglesia donde la Biblia es central, los propios miembros de la iglesia hubieran sacado a esta señora a empujones del púlpito. Pero como la Biblia no tiene ese papel central, de pronto se levanta esta señora u otra señora u otro señor y dice algo parecido, y la gente incluso inicialmente dice qué profundidad, hasta que de pronto alguien dice pero ¿cómo que profundidad? Esto es una locura y puede que sea una herejía. Y esto es fruto del abandono de las Escrituras. Y esto es fruto del hecho de que no se juzgan los ministerios de acuerdo a principios bíblicos, sino a principios diabólicamente humanos. Se considera que un ministerio es de Dios porque reúne mucho dinero. Se considera que un ministerio es de Dios porque reúne mucha gente. Y se considera que un ministerio es de Dios porque a lo mejor apareces en YouTube. Miren ustedes, los mormones, los testigos de Jehová o el Vaticano reúnen más gente y no son de Dios, reúnen más dinero y no son de Dios, y aparecen mucho más en los medios de comunicación y no por eso son de Dios. Correcto, doctor. Sin embargo, han habido teólogos de renombre, llamemos a uno de ellos, Samuel Pérez Millos, que salió en uno de los podcasts también sonados en redes sociales
Conoció Samuel Pérez Millos por su ortodoxia, por su ortopraxis, por su reverencia hacia la autoridad de las escrituras, y calificó, se atrevió quizás a darle la pantalla, el espacio a una señora que, como usted lo ha señalado, a la cual le damos toda la razón a usted, no tiene ningún asidero en cuanto a teología se refiere, a buena teología, y que ha vivido de sus fieles por la ignorancia bíblica que han proliferado. Le da este espacio Samuel Pérez Millos, la califica como una vulgar herejía. ¿Por qué ocurre entonces esto? Vamos a ver, con todo el respeto, el afecto y el cariño que yo tengo hacia Samuel Pérez Millos. Samuel Pérez Millos, en buena medida, encarna esa afirmación de Oscar Wilde de que bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Es decir, no podemos garantizar que los discípulos hereden las virtudes, pero sí los defectos. Samuel Pérez Millos, que hace un trabajo notable, yo hay cosas en las que coincido con él y cosas en las que disiento, es fundamentalmente un discípulo de Francisco Lacueva, que fue un canónigo católico que allá por los años 60 se convirtió en España y que estuvo durante una temporada que iba y venía de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica y finalmente, gracias a Dios, se quedó en la Iglesia Evangélica. Francisco Lacueva es un personaje que, claro, en lo que era el mundo evangélico en aquel entonces, pues era destacado, sin duda, pero tenía enormes limitaciones y se murió con enormes limitaciones teológicas que venían del hecho de que no terminó de sacudirse la visión católica de la teología. Hizo mucho por ello. Y creo que además, pues por ejemplo, redactó unos manuales de introducción a la teología evangélica que en su época, estamos hablando de hace pues medio siglo, pues realmente estaban bastante bien, pero que hoy en día pues realmente están más que superados. Lacueva era un personaje muy limitado, aunque fuera una de las pocas personas que, por ejemplo, podía leer en griego o podía leer en hebreo, pero una persona limitadísima. Y Samuel es un discípulo en el sentido de Oscar Wilde de Francisco Lacueva, es decir, ha heredado en buena medida esas limitaciones. Todo ello reconociendo, y esto lo quiero subrayar, que creo que hace bastante buena labor en una serie de campos en los que no me voy a detener ahora. Yo creo que aquí se ha equivocado, es decir, dar una relevancia, dar una importancia a esta señora es un disparate, o sea, sinceramente. Yo puedo comprender en un momento determinado, pues yo que sé, que una gran secta de pronto te sale con una nueva doctrina y te haces eco de ella. Podría entenderlo. Yo seguramente no lo haría, pero podría entenderlo. Pero hombre, por una señora que de pronto suelta este disparate en un lugar de la Florida, dedicarle un espacio, a mí personalmente, con todo el afecto y todo el cariño y todo el respeto, me parece un error. Yo no dedico habitualmente un minuto a los disparates teológicos que escucho. Es decir, en estos momentos estoy aquí con todo el cariño, encantado de que hablemos durante un rato, aceptando la invitación, pero yo por mí mismo no grabaría un espacio para hablar de esta señora como de otra gente que disparata. Luego puede darse la circunstancia de que a lo mejor en una exposición de 1 Corintios, en una exposición de Marcos, en una exposición de Eclesiastés, pueda señalar que hay gente que disparata de esta manera, pero ni me voy a molestar en nombrarlos. Porque en términos generales yo creo que es darle un espacio que no se merecen. O sea, esa es la triste realidad. Y yo creo que ahora mismo hay una moda que yo comprendo, que creo que hay gente que lo hace de buena fe y lo hace pensando que efectivamente ayuda al pueblo de Dios, que se ha convertido en una especie de programas de cotilleo de la televisión. Entonces, esos programas que vas a la televisión y de pronto te cuentan cómo esta actriz ya no se está acostando con este director de cine, sino que ahora se acuesta con un torero, y cómo esta otra actriz se ha divorciado del marido y ha dicho que es lesbiana. Bueno, a mí programas en televisión no los veo nunca, nunca los he visto y nunca les he encontrado el interés. Y desgraciadamente
Cada vez más, en el mundo evangélico, en vez de producirse un centrarse en la Biblia y a partir de la Biblia ver el mundo en el que vivimos, lo que hay es un cotilleo evangélico. Se dedican horas a contarte cómo una loca que dice que es profetisa en la Florida se ha divorciado por segunda vez en unos meses. Bueno, pues seguramente a la loca, a los hijos de la loca y a los 2 maridos últimos de la loca esto les importa, pero eso carece absolutamente de relevancia para el conjunto del pueblo de Dios. De pronto aparece otra y te suelta esta doctrina y seguro que ella está orgullosísima de lo que ha dicho, pero no pasa de ser una pavada penosa y le damos espacio a quien ha dicho esa pavada. O sea, vamos a recuperar el sentido común, que nuestra misión, como dice Hechos 1, 6 y 7, igual que no es especular sobre la fecha del fin y sobre la fecha de la venida de Cristo, y eso está prohibido expresamente por Jesús, y hay gente que incurre todos los días en una desobediencia descarada a ese mandato, y al mismo tiempo que Jesús dice que eso no debéis hacerlo, dice que vuestra misión es ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. No dedicarnos a poner el ojo en gente que está rebuznando penosamente y dejando de manifiesto que tiene una ignorancia de las Escrituras, que en la Iglesia su papel, como mucho, debería de ser alcanzar la Biblia o los himnarios a los que visitan esa iglesia local. Habrá gente que piense que esto es duro y desconsiderado, pero estoy hablando de la manera más sobria y más clara y más fácil de comprender. Hay toda una serie de circos que pretenden presentarse como evangélicos, pero que en realidad evangélicos no tienen ya en muchos casos ni el nombre, y yo a esos circos ni voy, ni les hago publicidad, ni reparto localidades. Y creo que esto es lo que hay que hacer. Y me parece tremendamente importante. En un momento determinado, a lo mejor algo que tenga una enorme repercusión, pues bien, puede tener una cierta lógica salir por ahí. Pero yo creo que en este caso concreto, lo único que se le ha hecho a una señora muy conocida en su pueblo a la hora de comer es que se le ha dado una publicidad tremenda. Y esa es la triste realidad. Y voy a ir un paso más allá. Los dones del Espíritu Santo se dan a las personas, no a los hijos de tal padre o a la mujer o al marido de tal ministro. Y desgraciadamente, cada vez se ha ido extendiendo más la idea de que si una persona es pastor o lo que sea, pues su mujer es pastora o lo que sea. Tiene que ser profetisa o tiene que ser cualquier cosa, cuando a veces lo que es simplemente carne de psiquiatra. Y como el padre tuvo un ministerio, ese ministerio lo tienen que heredar los hijos, porque, claro, si tú fundas una fábrica de bicicletas, con la fábrica de bicicletas se tienen que quedar tus hijos. Eso no es bíblico. Y eso está haciendo un daño absolutamente increíble al pueblo de Dios. Y ahí sí que efectivamente lo que yo esperaría es voces que se levanten y digan: oye, que Dios tiene hijos, pero no nietos. Oye, que el hecho de que tú tengas un ministerio no quiere decir que lo herede tu familia y siga siendo el negocio familiar. Oye, que el hecho de que tú estés casada con un señor no te otorga inmediatamente una capacidad ministerial que no sabemos si el Espíritu Santo te ha dado. Y esos son problemas muy serios. Y cuando esos problemas no se atienden, bueno, pues de pronto nos encontramos a una señora disparatando y además con un orgullo, como si acabara de decírselo el Espíritu Santo 5 minutos antes mientras se tomaba un café con leche. Doctor, ayúdeme a entender, ¿qué diferencia hay entre un error doctrinal, que el que de repente ocurren, o un error de postura, como el que usted ha manifestado, que el hermano doctor también, Samuel Pérez Millos, cometió un error en darle espacio, pero ya con... Yo creo
yo creo que es evidente. Vamos a ver, yo creo que incluso se podría añadir una tercera opción. Ajá. Vamos a ver, tú me dices, por ejemplo, que Jesús fue simplemente un hombre maravilloso, un hombre perfecto, un hombre admirable, pero no era nada más, y evidentemente eso se podría calificar como herejía. Y efectivamente eso es inaceptable. O sea, usted no va a predicar en mi iglesia diciendo que Jesús simplemente fue un ser humano. Usted no va a tener un ministerio de enseñanza diciendo que Jesús es simplemente un ser humano. De manera que eso está claro. Quien dice referencias a la Trinidad, dice pues alguien que afirma que la salvación, en vez de ser por gracia a través de la fe, es por obras, por ceremonias, por sacramentos, etc. Ahí estamos hablando de una postura doctrinal. Segundo, hay luego cuestiones que la Biblia no es tan clara como puede ser en cuestiones como la salvación, como la doctrina de la divinidad, etcétera, etcétera, y donde se producen diferencias que son totalmente aceptables. De pronto llegamos a un pasaje de una carta de Pablo y a ti te parece que la carta de Pablo, en ese pasaje que no afecta a ningún tipo de doctrina, pues evidentemente es un pasaje que significa blanco, y a mí me parece que significa verde. Y nos seguimos llevando bien y seguimos teniendo comunión, porque estamos hablando de la interpretación específica de un versículo que puede ser oscuro. Y luego hay un tercer punto. Aquí entraría la cuestión de Samuel, y por supuesto es opinable, y es la persona que cree totalmente de buena fe que lo que está haciendo está bien, y a mí, por ejemplo, me parece un error. O la persona que ahora mismo me escucha y dice, bueno, a este señor le parece que no se puede perder el tiempo con estos mindundis del mundo espiritual. A mí me parece que no, que todo lo contrario, hay que hacer un listado y sacar un vídeo en YouTube con los 40 herejes mayores de la comunidad evangélica en todo el mundo. Bueno, pues esos son puntos de vista. Y yo en esos puntos de vista, de entrada, acepto siempre que estoy equivocado. Es decir, a mí me parece que lo que ha hecho Samuel es un error. Lo creo sinceramente, y además aceptando totalmente que lo ha hecho con su mejor intención. Bueno, pero puedo estar yo equivocado. A lo mejor soy yo el equivocado y resulta que la conozcan ahora esta señora donde no la conocía nadie, pues es un éxito. Bueno, yo lo dudo, yo creo que es todo lo contrario. Y yo creo que ahí hay diferencias muy distintas. Hay diferencias que son intolerables en el seno de una congregación cristiana porque afectan a la doctrina. Luego hay diferencias que, bueno, pueden referirse a cuestiones que son menos claras en la Escritura y podemos convivir perfectamente con ellas. Y luego hay cuestiones que, bueno, ya es la decisión que tomamos en un momento determinado, y yo personalmente siempre parto de la base que puedo estar equivocado. Procuro no equivocarme, procuro atar todo muy bien, pero evidentemente acepto de entrada que el equivocado puedo ser yo, y a lo mejor quien tiene razón es Samuel. Insisto, pienso todo lo contrario, pero al menos en términos teóricos acepto que yo puedo estar equivocado. Yo creo que gente que es espiritualmente insignificante, que la única razón de su proyección es el dinero y el poder y la apariencia, es gente que sinceramente no merece la pena perder el tiempo con ellos ni un minuto. Y que, por el contrario, cuando existe una centralidad de la Escritura, pues no existe ningún temor de que crean a esta gente. O sea, yo no me puedo creer que solo Samuel ha visto que esto es un disparate. De hecho, yo lo había visto unos días antes en otro pastor que lo contaba, y bueno, cuando vi los 3 o 4 primeros minutos, dije, bueno, cualquier congregación que conozca mínimamente la Biblia no se puede creer esto. Luego, el problema es que la Biblia no es central en muchas congregaciones, y es central el sujeto que se sube al púlpito, como hay monos que se suben a la rama del árbol.
Y como no existe ese conocimiento bíblico, la congregación encima grita aleluya, amén, etcétera, etcétera, cuando la otra persona está disparatando. Ese es el problema de fondo. Porque vamos a ver, si a ti te llega ahora una persona y te dice que Cristo no es Dios y que Cristo es un extraterrestre, ¿tú te lo crees? No. ¿Y por qué no te lo crees? Porque conoces la enseñanza bíblica. Si de pronto aparece un personaje como este y empieza a contar toda esta historia del Elión, y que no tiene ni idea de lo que es el Elión tampoco, pero empieza a contar todo esto y hay gente que se lo cree, el problema es que, primero, la Biblia no es central en su vida espiritual, pero si lo fuera, escucha eso y dice, esta señora que se ha fumado esta mañana. Y segundo, tiene un concepto de la autoridad espiritual que no es el bíblico. Hombre, por favor, recordemos el famoso pasaje del libro de los Hechos, donde Lucas, el compañero de Pablo, dice que la gente de Berea era más noble espiritualmente que los judíos de Tesalónica. ¿Y por qué? Porque llegó Pablo y dijo, soy apóstol, entonces todos cabeza abajo. Porque llegó Pablo y dijo que yo tengo autoridad y todos lo aceptaron. Porque llegó Pablo y dijo, bueno, yo estoy ungido por Dios y me tenéis que escuchar y el que toca al ungido es como si tocara el ojo de Dios. No. Lo que dice Lucas en Hechos es que la gente de Berea era más noble espiritualmente porque escuchaban a Pablo y contrastaban con las Escrituras si eso era verdad. Y cuando vieron que lo que decía Pablo encajaba en las Escrituras, entonces creyeron. Esa es la gente noble espiritualmente. Y esa enseñanza que aparece con mucha claridad en la Biblia se ha sustituido porque la gente más noble espiritualmente es la que está dispuesta a creer sin rechistar cualquier disparate que se predique desde un púlpito. Es la gente que está dispuesta a creer sin rechistar cualquier cosa que se diga sin contrastarlo con la enseñanza de la Biblia. Es la gente que está dispuesta a dar todo el dinero que le pidan con cualquier argumento que nunca es bíblico, precisamente para engrandecimiento de esa persona. Y cuando en una congregación, en una iglesia, en una denominación, en vez de estar en el centro de la enseñanza la Biblia, lo que está es la adoración de hombres, la sumisión continua a los hombres, el no comparar la enseñanza con lo que dice la Biblia, pues de pronto aparece una señora como esta y dice cualquier cosa y la congregación se lo cree. Pero no porque tenga unos poderes especiales, sino porque el concepto de lo que marca la práctica, la doctrina y la consideración ministerial en la Biblia no es lo que están viviendo. Entonces, claro, ante una situación así, Samuel reacciona, a mi juicio equivocadamente, pero creo que con la mejor intención del mundo, pero es que aquí el problema es mucho más grave. O sea, es como si tú me llegas y me dices, bueno, tengo un dolor en el costado y entonces yo no sé si con unos masajes, pues efectivamente se me va a quitar el dolor del costado. Y yo, en vez de decir, ve al médico, que te haga unas radiografías, que te examine, etcétera, te digo, pues sí, porque esto del dolor del costado está mal, déjame que te dé unas friegas. Y al final lo que tienes es un cáncer de hígado y te vas al otro mundo. Porque el problema de fondo no es que te duele el costado, el problema es que tienes un cáncer y eso es un síntoma. Y esta mujer y sus disparates es un síntoma. Es un síntoma de hasta qué punto en buena parte del mundo evangélico se ha perdido la centralidad de la Escritura, se ha perdido una visión del ministerio tal y como aparece en la Escritura y se ha acabado absorbiendo una visión del ministerio que es la del mundo para la gente que tiene éxito en el mundo. Y esto, dentro del mundo hispano, es muy peligroso y está muy extendido. ¿Por qué? Primero, porque desgraciadamente el mundo hispano evangélico viene mayoritariamente de la Iglesia Católica, ha salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha salido de muchos de ellos.
Están buscando todavía un párroco, están buscando un santuario al que ir, están buscando un papita. Y esto se nota mucho en el mundo evangélico y es terrible. Ese es un problema muy grande. Y el segundo problema, y esto se ve mucho en las comunidades hispanas en Estados Unidos, no voy a decir que sean todas, no es el caso, pero se ve muchísimo, es que han absorbido la mentalidad del triunfo de los negocios del americano. Y entonces tu ministerio es un ministerio de Dios si has triunfado como triunfa en el mundo de los negocios el gringo. Y eso no es lo que Dios enseña. Ese no es el ejemplo de Jesús y eso no es lo que encontramos en el Nuevo Testamento cuando tú estudias el funcionamiento de las primeras congregaciones cristianas. En sucinto, Pérez Millos termina diciéndole a esta señora que está muerta en sus delitos y pecados. ¿Comparte usted esa opinión? No lo sé. No lo sé. Y es más, quisiera saber cómo Samuel lo sabe. Es decir, claro, es que yo sinceramente no lo sé. Es decir, vamos a ver, esta señora efectivamente en algún momento se convirtió y lo único que ha pasado es que como es una ignorante total y absoluta, pues está diciendo disparates. Pues puede ser. Si efectivamente esta mujer en un momento de su vida se convirtió y ahora está diciendo disparates, pues hombre, hay que mostrarle, pero no desde luego a través de un vídeo de YouTube, sino de otra manera bastante más directa, que efectivamente, pues bueno, está usted diciendo disparates, hombre, por amor de Dios. Es verdad que dentro del plano espiritual usted no solo es que no puede comer carne, oiga, es que incluso la leche que le demos en el biberón le puede dar cualquier cosa, y entonces ver esto, y a lo mejor es una señora que nunca se convirtió y que solo ha vivido en una fábula religiosa, pero yo personalmente no tengo motivos para saber una cosa u otra. O sea, sinceramente. Y me temo que salvo que sea una persona que conozca muy a fondo a esta mujer desde hace mucho tiempo, o que haya recibido, pues no sé, una revelación del Espíritu Santo mostrándote que nunca se convirtió, esta sí que es una afirmación que yo no veo cómo se puede hacer. No lo sé, a lo mejor Samuel a esta mujer la conoce hace 30 años y siempre lo ha visto, o a lo mejor se le ha aparecido un ángel y se lo ha revelado. No tengo la menor idea. Pero si me preguntas a mí, yo sinceramente no me considero capaz de dar esa opinión. Porque yo me he encontrado a veces creyentes que disparataban con cosas por ignorancia, pero claro que eran creyentes. Y claro que en un momento determinado se habían entregado al Señor y lo habían recibido como Señor y Salvador y habían sido salvos. Y luego lo que pasa es que los pobrecitos no se habían molestado en estudiar las Escrituras y estaban donde estaban. Cualquiera que lea la primera carta a los Corintios, pues efectivamente te encuentras con un Pablo que dice, bueno, vosotros que ya tendríais que estar comiendo aquí steaks y tendríais que estar comiendo carne y vamos, estamos con lechecita porque sois bebés. ¿Esta mujer es una bebé o nunca nació de nuevo? Yo sinceramente no lo sé y no se me ocurriría atreverme a decir algo parecido, las cosas como son. Mi querido hermano y doctor Vidal, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es instructivo, no solamente por el fondo de lo que comunica, sino también por la forma. Así que oramos mucho por usted, por su salud y esperando pronto tenerlo por aquí en Perú. Le mandamos un abrazo. Será un placer, sin duda. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.